¿Por qué es importante introducir bien los textos bíblicos? Porque las promesas de Dios que encontramos en su palabra, la Biblia, tienen mucho poder. Hebreos 4:12 dice: La palabra de Dios es viva y ejerce poder, y es más aguda que toda espada de dos filos, y penetra hasta dividir entre alma y espíritu, y entre coyunturas y su tuétano, y puede discernir pensamientos e intenciones del corazón. Sí, la palabra de Dios puede llegar al corazón de las personas, así que siempre debe basarse en ella al enseñar a otros. Pero antes, usted debe hacer algo para que los oyentes le presten atención cuando lea el texto bíblico. ¿Qué puede hacer? Diga por qué va a leer el texto. Destaque que la Biblia es la palabra de Dios y diga algo que motive a sus oyentes a leer el versículo. En la siguiente escena, fíjese en si el orador hace alguna de estas cosas. Vamos a leer Salmo 55, 22. Aunque hemos leído muchas veces este versículo, leámoslo de nuevo. Arroja tu carga sobre Jehová mismo, y él mismo te sustentará. Nunca permitirá que tambalee el justo. Aunque en el Salón del Reino seguro que todos buscaron el texto, porque el orador se lo pidió, el auditorio no sabía por qué iban a leerlo. Y el hermano no les explicó por qué su contenido debería interesarles. ¿Cómo podría introducir bien el texto bíblico? Hay varias maneras de hacerlo. Primero, planteando una pregunta que el texto responda. Veamos cómo lo hace. Cuando tenemos un problema tan grave que no podemos pensar en otra cosa, ¿qué podemos hacer? Encontramos la respuesta en Salmo 55, 22. O podría plantear un problema que el texto ayude a resolver. Imagine que su cónyuge o un buen amigo ha hecho o dicho algo que le ha dolido mucho. La Biblia nos dice en Romanos 12, 17 y 18 cómo no deberíamos reaccionar. Vamos a leerlo. También puede captar la atención de los oyentes con un principio bíblico que el relato enseñe. Podemos ahorrarnos muchos problemas si seguimos la guía divina. Busquemos 2 de Samuel 6, 2 a 7 y veamos qué sucedió cuando David no siguió las instrucciones sobre cómo transportar el arca del pacto. ¿Qué más puede hacer para introducir los textos bien? Sobre todo al dirigirse a quienes no son testigos. Use la palabra de Dios como autoridad. Vea la siguiente escena y piense cómo podría la publicadora despertar aún más el interés de la persona por el texto. ¿Habrá siempre maldad y delincuencia? David nos da la respuesta aquí en Salmo 37, 10 y 11. La publicadora despertó el interés por el texto que iba a leer haciendo una pregunta. Y dijo acertadamente que David lo escribió. Aunque no está mal mencionar el nombre del escritor bíblico, en este caso, la persona quizás pensó, ¿quién es David? Y aunque supiera quién fue David, quizás pensó que solo era la opinión de un hombre. Veamos qué podría decir la hermana para lograr que la persona confíe en lo que dice el texto que le va a leer. ¿Habrá siempre maldad y delincuencia? La palabra de Dios nos da la respuesta aquí en Salmo 37, 10 y 11. Así que antes de leer un texto, no se limite a decir a sus oyentes dónde pueden encontrarlo y a pedirles que sigan la lectura. Diga por qué razón lo va a leer y diga algo para que sus oyentes deseen leerlo. Sobre todo al hablar con no testigos, destaque siempre que la Biblia es la palabra de Dios. Haciendo esto, preparará la mente de sus oyentes para las importantes palabras que les leerá.